compañera no puede estar. Bueno, la idea es poder charlar sobre dos cuestiones que me parecen bien importantes y que en realidad se vinculan de algún modo, ¿no? Hace unas semanas atrás hubo, no sé si se acuerdan, estuvo la jornada institucional, ¿sí? ¿Charlamos sobre la jornada institucional? No, ¿no? No, bien. Ayúdenme porque ya no me da la cabeza para nada. Entonces, bueno, en esa jornada institucional, el tema, ustedes saben, las jornadas institucionales son una conquista, digamos, que tuvieron los docentes a partir de el reclamo gremial de introducir, digamos, dentro del calendario escolar y que quedara como establecido dentro del calendario escolar, la posibilidad de tener encuentros de capacitación en servicio, con la idea de que esos encuentros se constituyeran en espacios para discutir, para acordar, para construir institucionalmente acuerdos de trabajo, de funcionamiento, abordar ciertos problemas particulares. Desde hace ya muchos años, diría que a partir de la década del 2000, digamos, a partir del 2000, este reclamo de los docentes y a través de los gremios se institucionaliza, digamos, y pasa a formar parte del calendario escolar. Es decir, dentro de lo que es el calendario escolar hay determinadas fechas, en algunos años han sido 6 jornadas institucionales por año, en otros años 3, en otros años 4. Bueno, este año se definieron esas fechas para esas jornadas institucionales y hace 2 semanas atrás, ese jueves que tuvimos que suspender la clase sincrónica que ustedes tenían prevista, se desarrolló la tercera jornada institucional de este año. En alguna época esas jornadas institucionales eran como un día que desde el gobierno, digamos, desde la dirección general del sistema, no tenían una temática o una pauta muy específica. Desde hace algunos años también, a partir del 2005 más o menos, 2006, esas jornadas institucionales empezaron a pautarse en relación con ciertas temáticas que a nivel de sistema se consideran o se fueron considerando como importantes para cada momento del año, del contexto, de las situaciones a discutir. Algunos años esas pautas fueron más generales, simplemente planteando o definiendo la temática. En otras jornadas esas pautas supusieron que los docentes produjeran información que a nivel de sistema pudiera construir una información sobre alguna situación en particular. Este año, en especial, y esta tercera jornada, abordó una resolución, ¿sí?, que yo les voy a colgar en el aula para que ustedes tengan, porque va a ser muy importante para lo que ustedes van a trabajar el año que viene en residencia, que es una resolución que habla de dos cuestiones y plantea el posicionamiento del sistema y del gobierno del sistema para dos aspectos muy importantes del desarrollo de la escuela y de la enseñanza, que son el currículum prioritario, ¿sí?, y las pautas de evaluación para cada uno de los niveles del sistema. Esa resolución que yo les voy a subir al aula y que tiene 2 anexos, trabaja en el primer anexo todo lo que es por nivel y área curricular, lo que se considera currículum prioritario para cada nivel. ¿Qué sería un currículum prioritario? ¿Qué les parece que es el currículum prioritario o sería el currículum prioritario?
los temas principales que deberían abordarse en el año, por ejemplo, ahora que tuvo que haber una reducción, posiblemente lo que no se puede sacar. Bien, exactamente. Caro creo que iba a decir algo también. Lo mismo que dijo Sabri. Ah, bueno. Pero sí, me sonaba que tenía que ver con esto. Perfecto. Bueno, justamente, cuando hablamos de currículum prioritario, de lo que hablamos es de aquellos contenidos que sí o sí deben ser enseñados, ¿sí? A lo largo de este año y bajo distintos criterios, ¿sí? Los docentes fueron haciendo y priorizando contenidos, ¿sí? Es decir, decidiendo qué enseñar en el contexto de la virtualidad, qué no enseñar y cómo hacerlo, ¿sí? Esas decisiones que fueron tomando los docentes a lo largo de todo el año, y que quizás más al principio esa decisión tuvo que ver con sostener el interés de los niños y no tanto centrarse en el desarrollo de contenidos, y que en la medida en que avanzó el año y se pudo advertir que la cuarentena vino para quedarse, tuvieron que ir tomando otras decisiones y revisar sus planificaciones originales y originarias para poder ajustarlas a la realidad de sus grupos, a las posibilidades reales de enseñar ciertas cosas. Pero también tuvieron a lo largo del año que ir tomando decisiones de qué temas, qué contenidos dejaban como más en suspenso, o trabajaban con menor profundidad, o no llegaban a enseñar, porque sabemos que los tiempos de la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad son muy diferentes de los tiempos de la enseñanza y la virtualidad en la presencialidad. Todo esto lo hicieron los docentes con el marco de, con el marco de alguna, sí, que otra indicación por parte del sistema, ¿sí? Yo muy a principio de año escuché, no sé si les comenté en alguna charla que hayamos tenido, escuché una conferencia que dio Mirta Torres, que se las recomiendo, la pueden buscar en YouTube, se las voy a poner también para que la vean. Mirta Torres es la directora provincial de educación primaria, es, digamos, la autoridad máxima en nuestro sistema educativo en este momento de las escuelas primarias. Y ella en esa conferencia planteaba algo así como que en realidad un criterio que deberían tener en cuenta los docentes en este contexto es, primero, tener presente que lo que se aprende durante la escuela primaria, en matemática, en prácticas del lenguaje, fundamentalmente matemática y prácticas del lenguaje, pero también en las ciencias sociales y naturales, tiene que ver siempre con un mismo núcleo de contenidos. O sea, en matemática es numeración y cálculo. En prácticas del lenguaje, lectura y escritura, ¿sí? Y a lo largo de la escolaridad primaria lo que sucede es que esa lectura y escritura se va complejizando, ¿sí? Va avanzando, va progresando, va generando año a año nuevos desafíos cognitivos para los alumnos y ampliaciones, profundizaciones de ese contenido, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso de matemática. Por lo tanto, una cuestión que ella decía en esa conferencia es que nosotros no podemos pensar que lo que no aprendió este año un niño no lo va a poder aprender el año que viene. Porque en realidad, imaginando y teniendo claro que la continuidad respecto del tratamiento de los contenidos en la escuela primaria para las áreas de matemática o de ciencias o de prácticas del lenguaje, pero también para las otras, supone trabajar sobre un núcleo duro que en realidad lo que va sucediendo año a año es
una profundización y un mayor acercamiento y una complejización de ese contenido, lo que no se trabajó este año se trabajará el año que viene. Pero además ella decía otra cosa interesante, que es que hay algunas dimensiones de ese gran recorte, digamos, ese gran tema o problema o contenido a trabajar, que supone algunas dimensiones que se suponen más complejas para enseñar en el marco de la virtualidad, más difíciles, menos posibles de ser traducidas de lo presencial a lo virtual, o menos posibles de ser abordadas con los niños desde la virtualidad. Entonces decía, bueno, en la selección que hacemos de los contenidos que vamos a enseñar, este es un criterio importante a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué dejamos para la presencialidad? ¿No? ¿Qué dejamos para enseñar en la presencialidad? Porque sabemos que en este contexto es difícil enseñarlo, pero más difícil aún es aprenderlo, ¿no? Y también ella en esa conferencia planteaba qué de esta virtualidad llevaremos, recuperaremos en la presencialidad, digamos. Planteaba como estas tres grandes tareas para los docentes. Por un lado, centrarse en lo que es el núcleo central de la enseñanza o de los aprendizajes que deben darse a lo largo de toda la escuela primaria. Por el otro, priorizar contenidos atendiendo a las dificultades que puede presentar un contenido para aprender y para enseñar en el contexto de la virtualidad. Y por el otro, tener bien presente cuáles de las cosas que enseñamos en la virtualidad van a ser recuperadas, van a ser retomadas, van a ser llevadas a la presencialidad, ¿sí? Esto lo decía Mirta Torres a principio de año, por allá por abril, una cosa así. Ahora, en octubre, ¿sí? La Dirección General, y esto se fue diciendo para cada uno de los niveles, ¿sí? Incluso respecto de cómo había que evaluar, si había que evaluar, si no había que evaluar, de qué manera uno evaluaba en este contexto, cuál era el sentido de la evaluación en este contexto. Todo esto fue apareciendo de manera dispersa a lo largo del año, desde la voz de quienes conducen el sistema en distintos tipos de comunicaciones. Bueno, todas esas voces y todas esas comunicaciones se sistematizan en una resolución del Consejo General que apareció aquí, que salió aquí ahora en octubre, y que fue objeto de trabajo en las jornadas institucionales, digamos. El objeto de trabajo, la tarea que se dieron las escuelas en las jornadas institucionales, fue básicamente abordar esa resolución, intentando contextualizarla a lo que efectivamente pasó durante este año y queremos que pase, y pensándonos en perspectiva del año próximo. Por lo tanto, esa resolución contiene el currículum prioritario, ¿sí? Y por lo tanto, las pautas de lo que, así como el currículum pauta que hay que enseñar, el currículum prioritario pauta que hay que enseñar en el contexto del ASPO, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes la tengan, la lean, la conozcan, porque no sé cómo va a empezar el año que viene, pero independientemente que empiece o que rápidamente se pueda volver a la presencialidad, en cualquier lugar donde ustedes hagan residencia, en cualquier escuela donde ustedes hagan residencia, va a haber que pensar y van a tener que pensarse las residencias y los docentes, porque en general uno en residencia piensa en función de lo que los docentes están pensando para enseñar, ¿no? Pero van a tener que los docentes tener en cuenta qué hicieron, ¿sí? Cuánto de ese currículum prioritario
o priorizado fue posible de llevar adelante, y cuál y cómo, digamos, se plantea la continuidad pedagógica que incluso esa resolución pauta claramente en términos del ciclo 2020-2021. ¿Sí? Así como para nosotros, para el nivel superior, esa resolución pauta que se extiende, ¿sí? Se extienden las cursadas a abril del 2021 para todos aquellos estudiantes que no han logrado cumplir con los requisitos académicos solicitados por los docentes en función de los currículum prioritarios que los docentes de superior armamos para este año. Aquellos que no lo cumplan a noviembre, a diciembre, tendrán la oportunidad de cumplirlo a abril, ¿sí? Por lo tanto, para muchos, probablemente, la cursada quede en proceso, ¿sí? En tanto, este año en particular, pero básicamente las indicaciones de quienes conducen el sistema nos han habilitado a poder armar un ciclo lectivo extendido en función de ofrecer las oportunidades para que los estudiantes de superior, que por diversas razones no han podido sostener la continuidad pedagógica, sí estén en condiciones de ajustarla a el 2021. Lo que no significa que se siga dando clases, sino que existirán de noviembre a abril del 2021 espacios de trabajo específico para fortalecer, enseñar, aprender aquello que durante el 2020 no se llegó a tiempo a hacer, ¿sí? No con otros, no con más contenidos, no con otras cosas, sino en el marco de lo mismo. Digo, esta indicación que vino para el nivel superior, tiene, digamos, variantes y especificidades para cada uno de los niveles educativos. Y eso aparece fundamentalmente en el segundo anexo, ¿sí?, de esa resolución, que es el anexo que habla de evaluación. En ese anexo hay cómo se, digamos, define cómo será la evaluación en el nivel inicial, cómo será la evaluación en el nivel primario, cómo en el nivel secundario y cómo en el nivel terciario. Brinda orientaciones respecto de las diferencias que planteará la evaluación cuando de lo que estamos hablando es de un pasaje de grado o de año, a cuando de lo que estamos hablando es un pasaje de ciclo, a cuando de lo que estamos hablando es de la terminalidad, es decir, de la terminalidad de un nivel. Cómo será el pasaje de inicial a primaria, cómo será el pasaje de primaria a secundaria, o qué se establecerá para los egresados de secundaria, y así sucesivamente. Entonces, ese material es muy interesante para que ustedes lo vean, no solo por esta última cuestión que yo les planteo, sino también porque en el caso de primaria, además, plantea algunas cuestiones vinculadas a cómo evaluar, ¿sí? A de qué manera evaluar. Nosotros y ustedes estuvieron durante estas semanas evaluando, ¿sí? Evaluando los trabajos y las producciones de los niños respecto de las clases que dieron, verificando si aquello que fueron enseñando logró algún resultado en términos de aprendizaje por parte de los chicos, y ese aprendizaje reflejado en las tareas o las actividades que les propusieron. Yo quería un poquito hablar de eso, ¿sí?, del tema de evaluación, porque incluso también les voy a subir en el aula un material sobre evaluación, pero bueno, quería que charláramos un poco sobre esto, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué dudas, qué miedos, qué cuestiones vivenciaron respecto de esto de evaluar los trabajos de los alumnos? Las escucho. Bueno, en mi caso, por ahí, no sé si era miedo, pero sí esta cosa de
herir al otro, esa cosa de, a ver, ¿cómo hago para decirle que está mal, pero que no está tan mal, que cómo hago para encontrar esa palabra justa y de que ese nene no lo tome como que, no, hice todo mal, ya está, qué sé yo. Entonces, tenés como que ir buscando las palabras, a ver cómo lo podés poner, encima es por escrito, en nuestro caso que fue por escrito, cómo lo redactás para no herir sentimientos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, igual está bueno como experiencia. En mi caso me pasó eso, ese miedo a herir al otro, en el momento de evaluarlo. Claro. ¿Qué más? Bueno, yo, Sí. que es algo que como que tengo ahí en el borrador de la parte de la narrativa que tenemos que hacer, que yo pensaba que es difícil, que a mí me resultó difícil lo de evaluar el trabajo de los chicos, pero porque nosotras vimos solo una actividad de los chicos, como que no tuvimos más devoluciones de ellos, entonces como que no supimos realmente cómo es que vienen trabajando. Por ahí es un chico que tiene mucha dificultad, y nosotros ahí le estamos evaluando solo esa tarea y por ahí le ponemos eso, como que hay algo que realizó mal, pero no sabemos lo que le costó llegar a producir eso, ¿no? Uh-huh. Entonces como eso, destacar lo que logró, bueno, no sé, eso. Y como incentivarlo a que siga haciendo. Bien. Gracias, Laura. Profe, a ver si puedo hablar y me puede escuchar porque siempre se me corta. Dale, pero coincido con mis compañeras en esto de que solamente le evaluamos un trabajo, ¿no? Y aparte yo noto que hay muchísima más participación en la sincrónica que en los trabajos por escrito. O sea, es un conjunto, nosotros tenemos que evaluar todo, no solamente quedarnos con la parte de la foto escrita que nos enviaron, porque es muchísima más la participación del nene hablado, o sea, en la clase sincrónica, y que incluso creo que es más autónoma, porque quizás la de la escritura tiene un poco más de ayuda del adulto. Entonces es como que se me hace que la más original de los chicos, con producciones y demás, son los audios que ellos mandan en las clases de los viernes. Claro. Bien. Buenísimo, Caro. ¿Qué A más? mí lo que me pasó particularmente en la sincrónica fue darme cuenta que nos olvidamos de poner las respuestas, como para aclarar a los chicos que se estaban equivocando y no decir te estás equivocando o marcarlo en el medio de la clase. Nos faltó las respuestas, o en audio o en foto, pero tendríamos que haber tenido las respuestas correctas para ir mostrándolas. Uh-huh. Bien. Gracias, Sabri. ¿Quién más? Bueno, yo, profe. Dale, Male. Bueno, en hoy el caso de comenzamos nosotras, todavía no. A ver, habla Male y después Gladys. Dale. en nuestro caso, bueno, en Ciencias Naturales me tocó corregir en el día de hoy. Empezamos y bueno, la primera corrección es como que me costó a mí también poder redactarlo, o como decían mis compañeras, qué palabra utilizar. Así que yo opté por destacar lo bueno, lo bien que habían trabajado, y después marcar los puntos en los que se equivocaron. Bien. Bárbaro, Male. Dale, Gladys. Que yo estaba por contar, anoche nos envió la maestra 3 trabajos de los chicos y lo hicieron muy bien. Por pasa que el trabajo que nosotros estamos trabajando en ellos es algo sencillo, ya venía trabajando en matemática. Entonces tiene claro. Entonces no fue difícil evaluarlo, porque fueron trabajos que hicieron bien, fueron 3 trabajos nada más, así que no nos costó demasiado. Todavía poquito. Mañana no sé. Claro, porque hoy mandan tareas, seguro. Sí. Bueno, ¿qué más?
Claro. Bueno, sí. Analía. seguí. Dale, Analía. La clase fue como muy fácil para ellos y estábamos pensando en cómo hacer mañana. Ajá. Podíamos hacer algunas de las preguntas que no quedó afuera como para hacer otra participación, porque a mí se me hace que todos la pudieron realizar. Fue demasiado fácil. ¿Pero ustedes tienen los resultados de todos, las respuestas de todos? 3 nada más. No, ¿De 3? no. De 3 nada más. Lo que pasa es que la maestra dijo que achiquemos, porque eran 6 actividades y lo achicamos. Bueno, pero a ver, una cosa no tiene que ver con la otra. Digo, yo achico las actividades porque son muchas, ¿sí? Pero puedo hacer actividades súper complejas, aunque sean solo 3, o muy fáciles, aunque sean 10, ¿no? O sea, una cosa es la complejidad de las actividades y otra cosa es la cantidad de actividades. Si además estas dos cosas se conjugan es un problema, porque si además de ser muchas son complejas, bueno, seguramente va a ser más difícil. Yo lo que digo, la pregunta es esta. Contestaron solo 3 chicos, ¿sí? Las hicieron bien, perfecto, buenísimo, porque en realidad uno espera que hagan bien la tarea, no que la hagan mal, ¿no? O sea que si la hicieron bien, hay ahí una firmeza respecto de lo que ya sabían y que se puso en juego en esta actividad que funcionó, ¿no? Porque uno como docente no dice, le voy a poner una tarea bien difícil para que no la puedan hacer. Uno dice, le voy a poner un desafío que le cueste lo suficiente como para que sea un esfuerzo y sea interesante para él, pero que no sea tan difícil que no lo pueda hacer y lo frustre, ¿no? Digo, esto del aprendizaje significativo y la zona de desarrollo próximo. Yo pienso una actividad que está más o menos cercana a lo que sabe, pero que a la vez lo desafía a hacer algo que no sabe todavía. Eso es lo más difícil de pensar cuando pensamos una actividad. Que no sea una boludez, ni que sea una cosa para que la resuelva Einstein, ¿sí? Algo que esté cercano a lo que el estudiante sabe, pero suficientemente lejano a una distancia prudencial como para que no le resulte una pavada y pierda interés hacerlo, ¿no? Eso es algo que uno siempre mide cuando piensa la actividad. Ahora, si solo tuvieron 3 respuestas, lo interesante sería ver qué pasa en el grupo cuando ya no tengan solo 3 presentes, sino a lo mejor 10, 15 o 20, ¿no? Yo no modificaría nada. Simplemente sostendría eso para que esos 3 que lo hicieron, bárbaro, pero los que no pudieron hacerlo o no lo mandaron, tengan la oportunidad de hacerlo en esa clase sincrónica. No me preocuparía, ¿sí? Salvo que las docentes digan lo contrario. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo respecto de la evaluación? Porque dijeron cosas muy interesantes. Ahora te toca hacer el cerdito. Sabrina, ¿vos estás queriendo decir algo o es el ruido ambiente? Ay, es el ruido ambiente, perdón, profe. Bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. En nuestro caso, nuestro grupo de sociales pasó que participaron mucho en la clase sincrónica, más que mandar las actividades. Pero evaluaron actividades ustedes. Sí, pero en las sincrónicas como que hubo más participación de los nenes. Conocimiento tenían porque participaban uno tras otro y todos nos querían decir algo o responder a las preguntas. Pero se notó más en la clase sincrónica en realidad, para mí. ¿No? Pero se notó el aprendizaje, digamos. La clase sincrónica les permitió a ustedes saber y conocer que los niños habían leído, que habían entendido eso que leyeron, que eran capaces de diferenciar una cultura de la otra,
un tipo de foto, un momento y otro momento, digamos, cuando hablaban de las fotos en blanco y negro, o de la imagen en blanco y negro, o de la... También estaba interesante el tema de la ubicación geográfica de cada uno. Claro, sabían sobre la ubicación La geográfica. alimentación también, que vienen de la pesca o de los cultivos. Sí, en la sincrónica se notó mejor, por lo menos para mí en nuestro grupo, ¿no? Bien. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre el tema de evaluación? Bueno, si se corta, volvemos a entrar un ratito más, ¿sí? Me parece que es muy importante todo lo que ustedes han dicho, porque en realidad, digamos, cuando uno piensa en evaluar, ¿sí? Básicamente piensa en recoger información sobre algo, en este caso el proceso de aprendizaje de los niños sobre un contenido en particular, para poder valorarlo, para poder cotejarlo, para poder compararlo, para poder incluso tomar decisiones a partir de esa información que recojo. Digo, nadie aprendió nada de los TOBAS. Bueno, tengo que volver a enseñarlo, ¿sí? Nadie resolvió los problemas de multiplicación. Bueno, tengo que buscar otra forma de enseñarlo. Me permite tomar decisiones. No solo respecto del sujeto evaluado, en este caso el niño, sino también respecto de la enseñanza, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante esto que han dicho respecto de que no hay una sola fuente de información, ¿sí? O no debería haber una sola fuente de información. El trabajo escrito es una fuente de información que me permite valorar y evaluar el acercamiento que un estudiante tuvo a un contenido. Pero también su participación en las clases sincrónicas, lo dijeron ustedes acá. Y a su vez ustedes sumaron otro elemento que no es menor y que es muy importante cuando uno piensa la evaluación, que es esto de desconocemos la trayectoria, ¿no? Lo dijeron así. En realidad de lo que están hablando es desconocemos otra información. Nos falta información respecto del proceso que están haciendo estos niños. Es cierto que la evaluación siempre va a suponer un corte, o sea, yo estoy mirando este producto, ¿sí? Estoy mirando esta respuesta, estoy mirando esta participación que está dando, pero es muy importante pensar que la evaluación no se reduzca a la evaluación del producto, sino que pueda contemplar todo esto que ustedes denominaban trayectoria y que tiene que ver con el recorrido que viene haciendo un estudiante, un alumno. Entonces, fíjense cómo acá aparecieron algunas cuestiones claves de la evaluación. Por un lado, que supone recoger información. Por otro lado, que implica siempre recurrir a distintas fuentes de información, que no me alcanza con una, que una sola fuente no me ofrece toda la información respecto de lo que un niño pudo aprender o no en relación con un contenido. Y que toda evaluación se inscribe en un proceso, ¿no? Y que ese proceso también da cuenta y enriquece respecto de la información que tengo disponible para valorar una producción, ¿sí? Porque esto que decía Laura, ¿no? En relación a, bueno, yo no puedo medir, digamos, lo que está diciendo en el fondo es, no puedo medir con la misma vara a un niño que su recorrido inició acá y llegó hasta acá, pero no logró el objetivo, a un niño cuyo recorrido empezó acá y llegó al objetivo, ¿sí? Porque quizás el trabajo o la cantidad de aprendizajes que se pusieron en juego para hacer ese recorrido termina marcándonos como que es mucho más largo el recorrido que hizo aquel que no llegó a lo esperado que aquel que sí lo hizo, ¿sí? Esto de que a veces los docentes decimos,
sí, la verdad es que está muy bien, pero le sale de taquito, no puso ninguna cosa, digamos, extra en esto que me está mostrando, ¿no? Y por ahí otro, con muchas más dificultades, con mucho menos, con un punto de inicio mucho más lejano al punto que uno espera de llegada, avanza en el proceso mucho más, aunque no haya llegado al objetivo. Y eso hay que valorarlo, ¿sí? Hay que reconocerlo de alguna manera en la evaluación. Otra cosa que me parece bien interesante de lo que dijeron, y que tiene que ver con cómo yo devuelvo la información, ¿no? Digo, porque si evaluar es recoger información para valorarla, para compararla, para juzgarla, ¿sí? Devolver información respecto de ese juicio, de esa valoración, de esa mirada que yo tuve sobre la evaluación, es central, ¿sí? Por eso, digo, y a mí me pasaba cuando estaba en la primaria, a lo mejor a ustedes también les ha pasado, que en el boletín nos ponían como nota, sigue así. Y yo decía, ¿qué mierda es sigue así?